Estimados y estimadas estudiantes, espero que estén teniendo un muy buen día martes, o quizás miércoles incluso. Esta es nuestra última cápsula de Emil Durkheim. Vamos a abordar en el día de hoy la obra Las formas elementales de la vida religiosa. Vamos a comenzar entonces, como todas las semanas, intentando vincular, ¿cierto?, los contenidos de esta obra con la totalidad del espectro conceptual de nuestro autor. Y vamos entonces a adentrarnos uno a uno los elementos hasta referirnos más particularmente al capítulo que ustedes tuvieron que revisar esta semana, y que es la conclusión de las formas elementales de la vida religiosa. Damos comienzo entonces a esta cápsula. Bien, tal como se los conté en las semanas anteriores, ¿cierto? Las formas elementales de la vida religiosa es el último de los textos que nosotros vamos a revisar, también el último que escribió en términos temporales. Como les comenté la semana pasada, el primero que él desarrolló y que fue de nuestro interés, ¿cierto?, fue Las reglas del método sociológico, el cual fue escrito posteriormente a La división del trabajo social, que si bien es una obra bastante central del autor, no alcanzamos a ver en este curso de paradigmas, pero de seguro se lo van a encontrar más adelante en su formación, a través de la solidaridad mecánica y orgánica, particularmente, ¿cierto?, y las formas del derecho. Pues bien, nosotros nos comenzamos adentrándonos, ¿cierto?, en las reglas del método sociológico. A través de él pudimos observar los principales conceptos que nos sirven para luego ponernos ya con los pies puestos en sus investigaciones, investigaciones que, como ustedes saben, son empíricas, a través de la definición de su concepto ancla, que es el hecho social, y los conceptos mediadores que nos van a permitir comprender su idea de conciencia colectiva, ¿ya? Luego nos adentramos en el tema del suicidio. Pudimos ver la perspectiva del autor desde otra óptica, ¿cierto? También pudieron ustedes observar a través de las páginas, ¿cierto?, de la introducción y de las páginas del suicidio anómico. Pudieron ver cómo el autor permanentemente justifica la validez, ¿cierto?, de sus planteamientos de comprender un fenómeno que al parecer es particular, como es el suicidio, ¿cierto?, como un fenómeno social, ¿cierto?, que encuentra su explicación, que encuentra su función dentro de los mecanismos de integración social y de regulación social, ¿ya? Bien, nos vamos entonces ahora a enfocar en lo que respecta a esta tercera obra, y comenzamos entonces mostrándoles cuáles van a ser los principales contenidos que vamos a ver acá, ¿ya? Primero, vamos a abordar por qué hablar de formas elementales, por qué el autor prefiere enfocarse en estas formas primarias, ¿cierto?, estas formas iniciales de religión, para poder justificar, ¿cierto?, asentar sus postulados al respecto. Luego, para poder abordar ya el fenómeno de la religión propiamente tal, vamos a hablar acerca de la distinción entre lo sagrado y lo profano, y en particular vamos a analizar dos aspectos específicos que son los cultos y los ritos, ¿ya? Para luego, posterior a aquello, adentrarnos en la idea de la religión en la modernidad, y finalmente vamos a hacer un breve recorrido, ¿cierto?, por la relación entre ciencia y religión, ¿ya?, para el autor. Bien, entonces vamos a comenzar este desarrollo. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir cuando nosotros nos acercamos a estas primeras nociones de religión, ¿cierto?, a estas primeras nociones? ¿Por qué nos acercamos a estas formas elementales, ¿cierto?, de la vida religiosa? Es porque nosotros queremos, porque el autor quiere, ¿cierto?, poder entender a la religión como un hecho social. Y para poder entender a la religión como un hecho social, nos dirá el autor, nosotros tenemos que referirnos a sus formas más elementales. ¿Qué nos permite referirnos a estas formas elementales? Pues bien, nos permite poder conocer su función dentro de la sociedad. ¿Recuerdan? Que también vimos este mismo concepto en las clases anteriores, este mismo mecanismo de la sociedad. Nos interesa conocer cuál es la función de la religión en una cierta sociedad, ¿cierto? Y nos permite, por otro lado, poder definirla como un hecho social, ¿ya? A través de observar sus formas elementales, despejamos de cierta forma las variables, despejamos las generalizaciones, nos dirá el autor, muchas veces espurias de todas las religiones,
tienen que pensar que estamos en una sociedad, ¿cierto?, del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde existen estas grandes religiones, como la religión católica, con unas instituciones, ¿cierto?, muy complejas. Entonces él dirá, la verdad es que analizar las religiones hoy e intentar hacer ciertas generalizaciones no va a ser tan productivo como si vamos a sus orígenes y a sus formas asociadas a la figura del tótem, ¿ya? Esto es súper importante en la obra de Durkheim porque, como les mencioné recién, al buscar su función social, ¿cierto? Al buscar, ¿cierto?, al mismo tiempo definir a la religión como un hecho social por medio de sus formas elementales, ¿cierto?, nos acercamos también a cuál es la relación que va a tener este fenómeno en particular, llamado religión, ¿cierto?, con el concepto de conciencia colectiva, para poder entonces nosotros decir que un hecho social va a ser explicado por otro hecho social, ¿ya? Entonces, el uso del totemismo en Durkheim, ¿cierto?, y en otros autores de la época, también otros antropólogos, ¿cierto?, nos va a permitir entonces entender que en suma, cada una de estas perspectivas, ¿cierto?, a través del tótem. Yo no sé si ustedes han escuchado este concepto del totemismo, particularmente qué es el tótem. Cuando hablamos de tótem vamos a hablar de un símbolo, ¿cierto?, un emblema que establece un principio de sacralidad, ¿ya?, al cual se le considera sagrado y que representa fuerzas, ¿cierto?, que van a lograr explicar el origen de ciertas sociedades, ¿cierto?, que pueden ser animales, ¿cierto?, o espíritus, etc. Entonces, por medio de la observación y el análisis de estas figuras en específico, Durkheim puede entonces explicarnos el fenómeno de la religión en la actualidad, ¿ya? Ahora bien, les traje a colación, si bien vamos recién introduciéndonos, ¿cierto?, en el tema de la religión, del estudio de la religión, les traje esta cita porque me parece que es esclarecedora, ¿ya? Nos va a decir entonces su visión principal al respecto, ¿ya? Dice, la religión es el más primitivo de los fenómenos sociales. De ella, por transformaciones sucesivas, han surgido las demás manifestaciones de la actividad colectiva. Derecho, arte, ciencias, formas políticas, etc. ¿Ya? De esta definición nosotros podemos desprender, ¿cierto?, no solamente una delimitación del autor respecto a qué es la religión, que vamos a seguir desarrollando más adelante, sino también, como para Durkheim, la religión es la base de la sociedad, ¿ya? Y vamos a ver más adelante también, obviamente, sin hacerles spoiler, vamos a ver que la religión es la sociedad, ¿ya? Es la expresión, es la significación de la sociedad, ¿ya? Bien, entonces, nos va a decir el autor, entonces, vamos al siguiente slide, ¿cierto?, que el estudio de las formas más elementales, ¿ya?, debe remontarse entonces a sus formas más simples, ¿cierto? Las formas más simples y primitivas del fenómeno nos permitirán identificar las características esenciales del mismo, tal como se los mencioné anteriormente. Entonces, lo reducido al mismo tiempo de este grupo primitivo, ¿cierto?, y homogéneo, ¿cierto?, un grupo homogéneo de las formas elementales, las primeras manifestaciones humanas asociadas al totemismo, ¿cierto?, contribuye a reducir las diferencias y las variaciones, y al mismo tiempo nos permite universalizar los preceptos comunes entre las distintas religiones, ¿verdad? Entonces, al remontarnos a una expresión, ¿cierto?, de religión que es más bien primaria, ¿cierto?, primitiva, de las primeras manifestaciones, ¿cierto?, las formas elementales de esta forma, de este tipo de institución social, ¿cierto?, lo que nos permite, estas primeras expresiones de lo religioso, ¿ya?, nos permite al mismo tiempo poder identificar cuáles van a ser los elementos comunes, ¿cierto?, entre cada una de ellas. Entonces, yo les traigo siempre a colación, ¿cierto?, algunos elementos, algunas figuras que me parece que son interesantes de poder ir revisando, ir pensando, ¿cierto? Les traje algunas imágenes, bueno, la primera es una imagen de Jesús, ¿cierto? Y las otras dos son de elementos religiosos. La segunda, el pájaro, es más bien de la cultura asociada a los pueblos mexicanos, ¿cierto? Y la figura del lado izquierdo es más bien asociado a los pueblos del hemisferio sur, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos va a decir el autor?
el autor nos va a decir que la religión es lo eminentemente social. La religión, entonces, es lo que va a fundar a la sociedad, tal como lo dice su cita anterior, ¿ya? Las representaciones religiosas, por otro lado, van a ser representaciones colectivas. Lo podemos ver desde el totemismo hasta las expresiones actuales de la religión, ¿ya? Las categorías del pensamiento, por lo tanto, van a ser de origen religioso. Y desde ahí también vamos a nosotros poder vincularlo con la idea de ciencia, ¿ya? Que vamos a ver un rato más adelante en la cápsula, ¿ya? La cita dice lo siguiente, que les dejé acá. En las religiones primitivas, el hecho religioso aún lleva visible la marca de sus orígenes, ¿ya? Nos habría sido mucho más difícil inferirlos teniendo en cuenta únicamente las religiones desarrolladas, ¿ya? Les dejé también esta cita de Mateo, de la Biblia, porque ejemplifica muy bien aquello que tiene que ver con por qué la religión es entonces la sociedad. Dice acá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y nos permite pensar entonces hacia dónde vamos con la idea de religión, ¿ya? Ahora vamos a detenernos en la idea de lo sagrado y lo profano, y cómo esta distinción, ¿cierto?, nos permite hablar de religión ayer y también en las formas actuales. Bien, entonces para que la religión tenga un espacio social, la distinción entre lo sagrado y lo profano es su definición más basal, es lo que va a permitir constituir la idea de religión para el autor, ¿ya? Y además, tal como lo hemos venido mencionando anteriormente, es una distinción que está presente en todas y cada una de las religiones, ¿ya? Bien. Entonces, existe un verdadero antagonismo ya entre lo sagrado y lo profano. Nos va a decir el autor, se pertenece a uno o a otro ámbito. Si bien evidentemente ambos pasos se relacionan entre sí, hay una clara distinción que nos permite establecer el sistema general de significados dentro de una religión, ¿ya? La característica de lo sagrado es que corresponde a personas, ciertos lugares, objetos o momentos que tienen un carácter más bien restrictivo y al cual no todos pueden acceder, ¿ya? Se apartan del ámbito de lo profano, que es lo mundano, ¿cierto? Que es lo cotidiano, que es lo común, ¿ya? Este último, entonces, acontece, el mundo mundano, ¿cierto? Lo profano, acontece en la vida cotidiana, y todos tienen acceso a él, ¿cierto? Lo sagrado, en cambio, tiene un carácter más bien prohibitivo, de veneración, de respeto, que marca la distancia con las cosas del mundo mundano, ¿ya? Les traje estas imágenes, ¿cierto? Primero de los monjes que viven en el Tíbet y que usualmente se les considera personas que están en otra dimensión de lo social, como si no estuviesen en este mundo, estuvieran desconectados y conectados a un ser superior. Y por otro lado, un monasterio que está en Santiago, que data de 1690, donde las monjas de claustro, ¿cierto? Carmelitas descalzas, están separadas del resto del mundo, tienen una propia, no se les puede ver, ¿cierto? Y hay una valoración sagrada en esta diferenciación, ¿cierto?, entre quienes están dentro de las puertas de este monasterio, que además está muy céntricamente ubicado, y el resto de la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a decir el autor? Nos va a decir, por ejemplo, él mismo habla sobre el monaquismo, incita a los monjes a retirarse totalmente del ámbito de lo profano para llevar una vida exclusivamente religiosa. El monaquismo organiza un medio cerrado, ¿cierto?, que se distingue del mundo profano en donde transcurre la vida secular, ¿ya? Durkheim va a descartar a los mitos diciendo que aún siendo objetos de fe religiosa, las creencias religiosas responden a una necesidad que no es la de adaptarnos a las cosas sensibles, ¿ya? Que las cosas sensibles ocurrirían en el mundo mundano, ¿cierto? Sino más bien la religión responde a una necesidad humana de integración social, de confianza en la vida. Una sociedad que, adorando sus símbolos, sus tótems, sus banderas, su identidad, no hace sino adorarse a sí misma, ¿ya? Y por tanto es colectiva, ¿ya? Siempre vamos a entender entonces, ya vamos a empezar a delinear, faltan algunas ideas que son centrales para poder entender la noción de religión, pero vamos a ir dándonos cuenta cómo el autor evoca una y otra vez, ¿cierto?, a la función de la sociedad como mecanismo de integración social, del grupo, de lo colectivo, ¿ya? A través de la definición de una serie de categorías que permiten distinguir cada uno de sus elementos, ¿ya? Bien.
Vamos entonces a hablar acerca de esta siguiente slide, ¿cierto? Que nos permite decir, poner específicamente una cita del texto que ustedes revisaron. Dice: la interdicción religiosa implica necesariamente la noción de lo sagrado, ¿ya? Proviene del respeto que inspira el objeto sagrado y su finalidad es impedir que se le falte ese respeto. Tiene que existir esa elevación de estado, ¿cierto? Esa elevación de valoración de lo sagrado para que pueda existir plenamente una religión, ¿ya? Durkheim nos dirá entonces que un conjunto de cosas sagradas mantienen unas con otras relaciones de coordinación y subordinación, formando un sistema de cierta unidad. Un conjunto de estas creencias y ritos va a formar entonces una religión. Entonces, siendo esta una religión, un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, cosas separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen una misma comunidad moral llamada iglesia, a todos aquellos que adhieren a ella, ¿ya? Nos vamos entonces aproximando, ¿cierto? No solamente a esta idea de ciertas creencias, ciertos ritos, ciertos tótemes, sino también nos estamos acercando a la idea de cómo estos tótemes y la distinción entre lo sagrado y lo profano nos permite dibujar también la necesidad de que esta suma de categorías y de elementos, ¿cierto?, tengan una iglesia para poder ser consideradas como tal. Y la iglesia no va a ser más que una comunidad, ¿verdad? Vamos a ir abordándolo más adelante. Entonces, ¿qué nos va a decir aquello? Nos va a decir entonces que la comunidad, la religión, va a ser una comunidad moral, con una cierta conjunto de valores, ¿cierto? Unas ciertas categorías de pensamiento que van a ser colectivas y que por lo tanto van a acceder a las individualidades específicas, ¿ya? Vamos a ver que en el texto que ustedes tuvieron que revisar, él habla bastante respecto a lo específico de la religión como algo que es exterior a los individuos, aun cuando la fe pueda tener manifestaciones individuales, ¿cierto? Y entonces, en esta parte de su obra nos va a señalar que no va a haber, ¿cierto?, una religión que no tenga una comunidad, ¿ya? Y aquí les traje una foto de una parroquia, ¿cierto?, una parroquia, como se entiende, a esta comunidad religiosa católica, ¿cierto? A esta sociedad, a este conjunto de prácticas, ¿cierto? Que vamos a ir viéndolo más adelante, cultos coherentes, ¿cierto? Que dan identidad, dan la moral, ¿cierto?, del grupo, y les permiten entonces tener ciertos mecanismos específicos de cohesión social, ¿ya? Ahora bien, vamos a adentrarnos en dos aspectos que yo les he ido mencionando todo este rato, dos definiciones que nos va a dar el autor y que nos va a permitir adentrarnos un poco más en los distintos elementos de las religiones, ¿ya? Y, bueno, de las formas elementales de la vida religiosa en su análisis, ¿ya? Por un lado vamos a tener los ritos y por otro lado vamos a tener los cultos, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué vamos a entender por ritos entonces? Los ritos van a ser maneras de actuar que surgen del grupo reunido y por lo tanto nos permite esta idea reforzar este concepto o esta práctica religiosa nos permite fundamentar, ¿cierto?, el por qué la religión es un fenómeno religioso. Los ritos son maneras de actuar que surgen del grupo reunido y por lo tanto los ritos reúnen a los miembros mientras se representan del mismo modo el mundo sagrado y las relaciones de este con el profano, y porque manifiestan esta representación común en prácticas religiosas, ¿ya? Entonces las creencias propiamente religiosas siempre son comunes a una colectividad, por lo tanto, a quienes adhieren a ellas, ¿cierto? Y participan de ciertos ritos asociados, ¿ya? Durkheim nos va a decir que si bien la magia va a existir, ¿cierto?, la magia no vincula a quienes la practican, sino la relación entre el mago y quienes lo consultan, no hay vínculos que hagan que estos sean miembros del mismo cuerpo moral, ¿ya?
lo que va a ser distintivo de la religión. No son más bien aquellos episodios de relación con un mago, por ejemplo, un tarotista podría ser incluso, ¿cierto? Trayéndolo un poco a la modernidad, o sea, a la época moderna, sino más bien, o un astrólogo, ¿cierto? Sino más bien tienen que existir ritos que van a establecer, ¿cierto?, la relación con el grupo, una cierta práctica, ¿cierto? Y que establezcan un cuerpo moral que dé cuenta de la creencia hacia el mismo Dios, o al menos hacia el mismo sistema de creencias, ¿cierto? Uno o más dioses, ¿ya? Por lo tanto, esta es la primera como definición de qué es un rito, entonces vamos a decir que es una práctica, ¿cierto? Y que son prácticas o maneras de actuar que surgen cuando el grupo está reunido. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los cultos, ¿ya? Los cultos, más bien, van a distinguirse de los ritos como un conjunto de ritos, ¿cierto? Lo distintivo del culto va a ser su periodicidad, ¿ya? Es decir, el cómo estos suceden de manera más bien organizada entre los distintos miembros de una cierta moral, de una cierta comunidad, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, ¿cierto?, que va a corresponder el culto a un sistema de ritos, a fiestas, ceremonias, cuya característica indispensable es que sean realizadas de manera periódica, ¿ya? Y por lo tanto, el objetivo del culto es similar al rito, ¿ya? En tanto, es estrechar el vínculo con los seres sagrados de los cuales se depende, ¿ya? ¿Y cuál es la relación esa? ¿Y cuál es el foco de estos objetos sagrados, cierto? Va en la relación con estos objetos sagrados, y por lo tanto, el foco de estos objetos sagrados es más bien enaltecer la idea de sociedad, ¿ya? Que es lo que Durkheim nos va a traer, ¿cierto?, como la característica distintiva de los sistemas religiosos, ¿ya? Entonces ahora les voy a leer una cita sobre los cultos que podemos encontrar en la lectura que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Página 651. Y va a decir lo siguiente, apenas comienza esa página. Vayan a buscarla si es que lo tienen por ahí cerca. Dice, y así se explica el papel preponderante de culto en todas las religiones, cualquiera que sean. Es que la sociedad solamente puede hacer sentir su influencia si la sociedad es un acto, y ella solo es un acto cuando los individuos que la componen están reunidos y actúan en común. Por la acción común, ella toma conciencia de sí y se reafirma. Es ante todo una cooperación activa. Hasta las ideas y los sentimientos colectivos solo son posibles gracias a movimientos exteriores que los simbolizan, así como lo hemos establecido. La acción, pues, es la que domina la vida religiosa por el solo hecho de que su fuente es la sociedad, ¿ya? Me parece que es súper ejemplificador de lo que hemos venido hablando este primer párrafo de la obra del texto que ustedes tuvieron que leer, que es la conclusión de las formas elementales de la vida religiosa, página 651, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de los distintos tipos de cultos. La verdad, acerca de los cultos positivos y negativos, solamente para que esta profundización en el concepto de culto nos permita también adentrarnos en entender las principales categorías del autor y las distinciones luego dentro de la sociedad que se van a establecer a partir de ella. Bien, entonces vamos a identificar, el autor va a identificar dos tipos de culto, ¿ya? Que son importantes entonces de mencionar porque vamos a seguir desarrollando ideas tendientes a la clasificación que nos permite la religión, ¿ya? Estos dos tipos de cultos, por un lado vamos a tener el culto negativo y por otro el culto positivo, ¿ya? Cuando hablamos de culto positivo, más bien hablamos de ciertas realizaciones que se realizan. Siempre estamos pensando en qué es lo que se evoca para el grupo, ¿cierto? Y cómo cada una de estas realizaciones generan cierta adopción por parte del grupo y también cierta obligatoriedad, ¿cierto?, de pertenencia, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de cultos positivos, ¿cierto?, hablamos de cultos que tienen que ver con la realización de las distintas comunidades, ¿cierto? Entonces, por el otro lado, los cultos negativos más bien hablarán de abstenciones de lo social,
¿ya? Se identifican como un tipo de culto que nos permite mantener separado lo sagrado de lo profano, ¿ya? Y por lo tanto se realizan una serie de prohibiciones con tal de mantener a distancia lo sagrado, ¿ya? Estas prohibiciones, ¿cierto?, se conocen muchas veces como interdicciones religiosas, ¿ya? Y por lo tanto se hablará de ciertas abstenciones de lo social. Mientras que, como les mencioné recién, los cultos positivos más bien lo que intentan es realizarse socialmente, ¿ya? Les dejé acá un culto, ¿cierto?, clásico de los judíos del día viernes, que se realiza, que se reúnen las comunidades, las familias judías en torno a una cena, ¿cierto?, de los días viernes. Se realiza una celebración, una especie de culto, ¿cierto?, porque tiene una periodicidad, se realiza todos los viernes, ¿cierto? Por otro lado, existen algunas prácticas que más bien prohíben la relación con lo sagrado, en este caso el poder que tiene la burka, ¿cierto?, de separar a las mujeres en tanto objetos sagrados, ¿cierto?, a través de taparse la cara, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? Por ejemplo, el descanso ritual pone en pausa una actividad cotidiana, profana como el trabajo, ¿cierto?, durante los periodos de celebración religiosa. Ya, bien, eso por ahora al menos respecto a los cultos positivos y los cultos negativos. Bien, para finalizar esta primera parte de las cápsulas, de la cápsula del día de hoy, vamos a hablar acerca de la religión y la representación, ¿ya? Ya hablamos entonces de cuáles son los componentes principales de la religión, la distinción, ¿cierto?, entre lo sagrado y lo profano, luego hablamos de los cultos, hablamos de los ritos, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hablar es cuál es el rol de la religión, ¿cierto?, cuál es la función de la religión dentro de la sociedad. Entonces, el autor nos va a decir, ¿cierto?, que la religión es ante todo un sistema de nociones mediante las cuales los individuos se representan a la sociedad de las que son miembros y las relaciones que mantienen con ella. Entonces, el mundo religioso, de cierta forma, a través de esta distinción entre lo sagrado y lo profano, va a superponer, ¿cierto?, el espacio de lo sagrado con el espacio de la naturaleza empírica. Nos va a decir entonces el autor que sin símbolos los sentimientos sociales tendrían una existencia que son precarias, ¿cierto? El emblema lo que hace es otorgarle un carácter perdurable a los símbolos con tal de no perder vigencia al momento de disgregarse el grupo, ¿ya? Por lo tanto, tiene la función de participar como un elemento que facilita la cohesión social, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hablar acerca de que la vida colectiva provoca a la vez una cierta efervescencia cuando se está en reunión de la cual carecen las personas cuando están por separadas, ¿cierto? Y por lo tanto, la sociedad va a crear la religión, ¿ya? E incluso vamos a ver cómo en la siguiente lámina, o sea, en la siguiente parte de la cápsula, las potencias malévolas o benéficas van a emanar de la sociedad. Ante situaciones de angustia, tristeza, por ejemplo, de júbilo, de efervescencia, nos dirá el autor, la sociedad va a representar a las entidades que son buenas o malas, va a distinguir, ¿cierto? Va a entregar ciertas reglas de comportamiento, ¿cierto? Ciertas reglas que nos permitan organizarnos como sociedad, ¿ya? Bien, hay una cita textual del autor que me gustaría también revisar en algún momento, no sé si lo logré acá o lo vamos a ver después en clase, ustedes búsquenla en texto, sobre el rol de Satanás también. Ya creo que es súper interesante poder verla para poder entender la noción de representación, ¿cierto? Y de lo que simboliza la religión dentro de la sociedad. Vamos entonces a vernos en la siguiente cápsula, ¿ya?